bendecido día, que la paz del eterno Dios repose sobre ti y los tuyos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios trae una palabra de advertencia sobre nuestras vidas a través del Santo Evangelio de Mateo, capítulo 24, del verso 6 al verso 8. Y la palabra de Dios dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. El día de hoy el tema que traemos es precisamente señales de su venida. Y como dije anteriormente, es una palabra de advertencia. ¿Por qué? Porque Dios ha venido advirtiendo a la humanidad. Dios en su palabra deja claramente establecido lo que va a acontecer en el futuro. Es el único libro, mis hermanos, el único libro, no importa las profecías humanas que han habido por ahí, el único libro, la Biblia es el único libro, ya lo considere usted sagrado o no, como lo consideramos nosotros, es el único libro que establece los acontecimientos que ya han sucedido y lo estableció antes de que sucediesen. Habló de aquel tiempo, de cómo se levantaría Persia, de cómo se levantaría luego Grecia y gobernaría todo el espacio, ¿verdad?, geográfico de aquel entonces conocido. Y eso sucedió cuando estuvo por allá Alejandro Magno. Y hoy vemos, hermanos preciosos, que todo lo que ha establecido la palabra del Señor que acontecería en los tiempos postreros, antes del segundo regreso de Cristo, antes del levantamiento de la iglesia también, pues está aconteciendo. Y aquí los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿y cuándo acontecerán todas estas cosas que tú has hablado? ¿Qué señales tendremos nosotros en la tierra? Porque Mateo 24 encierra allí muchas revelaciones. Encierra revelación sobre la segunda venida y encierra revelación sobre el levantamiento de la iglesia. Y todo eso está allí incrustado, está puesto allí en la palabra. Y usted va a tener que leerlo con el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le dé. Pero quiero hablarte en esta mañana precisamente bajo el tema señales de su venida. Y aquí Jesús dice que habrá señales de su venida y establece cuáles serán esas señales en el verso 6, donde él dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Si usted se fija, todo lo que estamos viviendo en este tiempo es precisamente guerras en algunos lugares y rumores de guerra en otros lugares. Dice la palabra que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y es lo que estamos viendo. Miren, si hay algo que tenemos que estar pendiente nosotros, es muy atentos a lo que está aconteciendo en Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el termómetro divino. Es un termómetro que mide precisamente el tiempo final. Y estamos viendo y hemos visto nosotros por tanto tiempo de que habrá pestes, y esas pestes precisamente vimos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, vimos el H1N1, vimos todo ese tipo de enfermedades que hay todavía. El ébola en algunas partes de África sigue vigente, y así sucesivamente en muchas partes del mundo hay enfermedades, pestes que se han propagado a otros sitios. También dice la Biblia que habrá hambres en distintos lugares. Y estamos viendo precisamente, luego de que la guerra de Rusia contra Ucrania inició, hemos visto cómo hay una hambruna generalizada en muchos lugares del mundo. Y esa hambruna precisamente se va a seguir extendiendo. Y es el pronóstico que hay mundial, precisamente de la Organización Mundial de la Alimentación. Es un pronóstico que hay de que habrá hambruna. Y hay muchas, dice las estadísticas, que más de 300,000 personas mueren en África. Y esto no de manera anual, sino que muchas veces esto es mensual, que mueren todas esas personas en África, niños precisamente, por la falta de alimentación. No porque no haya alimentación, sino porque los ricos y poderosos guardan todo el alimento. Son señales de su venida que el Señor ha establecido. Y él dice aquí: bendito sea el Señor Jesucristo, que habrá terremotos en diferentes lugares. Hemos visto que ha habido un aumento también de terremotos en lugares que antes no habían acontecido, y en los lugares que están propensos precisamente a los terremotos, pues también se han aumentado. Y este aumento, dice la Biblia, que es una señal de su venida. Vemos que la naturaleza misma que se ha rebelado en contra de la humanidad, y muchos dirán: bueno, que hemos maltratado a la humanidad. Todo eso está escrito, y ya el Señor sabría que nosotros íbamos a tratar así a la naturaleza, íbamos a tratar así el planeta, y Él puso esto en la palabra como una señal de su venida. Hermanos preciosos y amigos que me ven en este momento, hay señales que están establecidas y que se están cumpliendo, y son muy pocas las que quedan por cumplirse. Esto anuncia claramente que la iglesia en poco tiempo será levantada, será arrebatada, como se habla, ¿verdad?, en el ámbito evangélico, el arrebatamiento de la iglesia. También Pablo lo trata como el levantamiento de la iglesia. Lo importante aquí es que la iglesia será quitada. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a religiosos,
poderosos. Me refiero a gente que se ha guardado para Dios, gente que está llena del Espíritu Santo, gente que está día y noche clamando, tratando de entender los tiempos, tal y cual lo hicieron los profetas en aquel tiempo, que indagaron diligentemente conforme al Espíritu de Cristo sobre ellos, precisamente sobre quién se manifestaría el Cristo. Y ahora nosotros debemos estar pendientes de dónde, cómo, el tiempo en el que se va a manifestar precisamente el levantamiento de la iglesia. Y por eso la iglesia debe de estar clamando día y noche, buscando la revelación del Señor, para estar esperando allí como aquella novia estuvo ataviada, como esas novias, ¿verdad? Las 10 vírgenes, 5 de ellas estuvieron sensatas y estuvieron allí esperando al maestro con su lámpara llena de aceite. Así debe estar la iglesia en este tiempo, llena del aceite del Espíritu Santo, buscando a Dios con todo su corazón y esperando, porque pronto la iglesia será quitada de esta tierra y pronto comenzará aquello que la palabra llama como la gran tribulación. Es tiempo de que te apercibas, iglesia, abra los ojos y dejes ya de estar viviendo una vida muerta, vacía y sin ningún tipo de fruto espiritual. Es necesario que demos fruto al 100 por 1, por un fruto que glorifique a nuestro Padre y Señor y Salvador. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y espero que esta palabra te sirva para ti y que no te tome por sorpresa las señales de su venida. Amén.